Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra invitada, la maestra Pamela Sánchez. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, es un gusto que estés con nosotros. Pamela, cuéntanos, en esta ocasión vienes a presentarnos la investigación que realizaste tengo entendido que es para presentar tu protocolo de tesis. Sí. Cuéntanos un poco. Primero quisiera a lo mejor el público saber quién eres, cuéntanos en dónde estás trabajando, qué es lo que estás realizando por el momento. Este es tu espacio. Gracias. Bueno, mi nombre es Pamela. Yo egresé de la Normal del Estado de Durango por ahí del 2011. Inicié mis prácticas 2 años después, obtuve mi plaza, estuve trabajando en algunas comunidades rurales como docente. Durante ese tiempo yo hice una maestría sobre gestión y administración y al mismo tiempo participé para una dirección, la cual obtuve. Entonces ascendí y bueno, actualmente estoy en un preescolar de la comunidad del Nayar. Tengo a mi cargo a 4 docentes y alrededor de 70 niños. Yo dirijo más o menos esa escuela, entonces de ahí nació mi interés pues, de prepararme y de analizar algún tema que pudiera ayudar tanto a mis educadoras como a los niños, ¿verdad? De ahí fue que nació esto y pues bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado sobre evaluación. Qué interesante, qué gusto darnos cuenta que nuestros investigadores, parte de la investigación que se está realizando es precisamente desde el nicho de la misma institución, ¿no? Y precisamente hablando sobre este tema, cuéntanos, comentas que de ahí nace el interés de tu investigación, ¿a razón de qué? Bueno, la evaluación siempre ha sido un tema complicado, lo viví como docente y vivirlo como directora es también diferente. Siempre hay obstáculos que no se han podido subsanar, que a pesar de que hay mucha información, que hay cursos, que los programas traen información al respecto, siento que preescolar se conjuntan varios retos para poderla llevar y al final en las reuniones, en los resultados de evaluación, siempre termina siendo un área de oportunidad. Entonces, creo importante revisarlo precisamente para detectar las dificultades, porque al final si no se analiza, pues no se puede cambiar algo para mejorarlo. Y pues me llama la atención que a pesar de que la evaluación se ha venido trabajando durante muchos años, no es un tema nuevo, pues sigue siendo esa área de oportunidad en muchas docentes. No hemos como encontrado la forma de evaluar pues de una manera satisfactoria, que de verdad sea real, por así decirlo. Y a lo mejor, más que sea real, o sea, sí precisamente que sea real, pero interiorizarlo desde el docente, ¿no? Que el docente sea consciente de lo que implica este proceso de evaluación y hasta dónde impacta. Ajá, a veces seguimos queriendo, al final, bueno, en preescolar nunca se ha plasmado un número, claro, pero sí nos inclinamos a un resultado. Entonces es complicado todavía desprenderse de esas formas de evaluar que ya no empatan con lo que los niños y con lo que el programa está solicitando. Entonces todavía nos inclinamos como a ver el resultado, como a ver qué hizo el niño al final. Y la evaluación formativa, que precisamente es parte de mi tema o es la médula espinal, pues no habla sobre resultados nada más, habla sobre valorar muchas cosas que al final el resultado también importa, pero no lo es todo y a veces sí seguimos cayendo en revisar qué fue lo que logró nada más. Sí, ¿no? Y la parte medular viene a radicar en el proceso, ¿no? Ok, y entonces me imagino que dentro del desarrollo de tu investigación, bueno, se presentaron algunas
tuviste que hacer la documentación de tu información, de la investigación, la revisión de literatura. ¿Qué tan amplia fue? Fueron alrededor de 30 investigaciones, en su mayoría fueron de ámbito internacional, pocas de ámbito local, lo cual también me parece importante porque creo que mi investigación viene a aportar al Estado, ¿verdad? Y más a la comunidad en la que yo trabajo, a la zona en la que estoy. Sí me llama la atención que la mayor cantidad de investigaciones analizadas se van al rubro de primaria, secundaria y niveles superiores. Son pocas las que en preescolar puedo encontrar como para apoyarme. Me imagino que es precisamente por el hecho de que a veces minimizamos lo que es el nivel, claro, siendo que al contrario es una de las bases para las evaluaciones posteriores. Incluso encontré muchas de primaria y creo también que con el nuevo cambio del programa no nos vino a afectar tanto porque al final nuestra evaluación siempre ha sido cualitativa y se trata de centrar en el proceso como en otros niveles donde caía más al número. Sin embargo, sí creo la necesidad de que se siga pues analizando este tipo de temas y contextualizarlos todavía más, pues para tratar de mejorar, ¿verdad? Y de tener más estrategias para las educadoras. Sí, considero que esta reforma de la nueva escuela mexicana de alguna manera empata mucho con la forma de trabajo de preescolar. Finalmente tienen más o menos el mismo esquema y buscan precisamente analizar esta parte del proceso en el que el alumno empieza a desarrollar y evolucionar con respecto a sus aprendizajes. Ahora cuéntanos, la investigación, ¿qué corte metodológico tiene? Tiene un corte metodológico cualitativo, sí. Lo basé en un paradigma constructivista, me basé en autores como Stick, Jean, que nos hablan sobre el estudio de caso, precisamente por eso los tomé y me basé en ese tipo de metodología para yo poder aterrizarlo en el entorno en el que yo me desenvuelvo diariamente. Entonces fue por estudio de caso donde yo tomé mi preescolar como el centro de mi investigación. Muy bien, entonces con respecto a precisamente a esta información que nos estás compartiendo, en el que la revisión de literatura que hiciste es más, incluye más investigaciones internacionales que nacionales y que de las nacionales, en realidad son pocas de tu nivel, ¿qué posibilidades hay de que puedas desarrollar, o sea, que tú hayas desarrollado una perspectiva diferente, ya que esta va a ser una investigación cualitativa, que hayas tomado una visión diferente con respecto a lo que tú tienes en la realidad, porque finalmente, aunque la nueva escuela mexicana viene a fortalecer un tanto el trabajo del nivel, pues no deja de ser una investigación, pues a lo mejor un tanto solitaria, ¿no? Con respecto a otras investigaciones y que de alguna manera en el país no hay mucha información con la que tú puedas sustentar o con la que pudieses comparar para poder desarrollar tu trabajo. Sí, de hecho tomé también a un autor que se llama Francisco Cisterna, que habla sobre el análisis, una vez aplicadas las entrevistas a mis docentes, el análisis de categorías. Y me llama la atención una categoría emergente que sale de ese análisis, de esos resultados, donde hay una parte en la que las educadoras se sienten con falta de capacitación, porque muchas capacitaciones están enfocadas a nivel primaria y es lo que sucede cuando trabajamos pues las propuestas que vienen a nivel federal, ¿verdad? A nivel estatal también, en las que incluso en los consejos vienen los ejemplos y los ejemplos son más de secundaria, más de preparatoria y pues preescolar lo tiene que adaptar. Entonces creo que hay una parte en la que las educadoras quisieran un poco más de apoyo del nivel para esta propuesta y pues también dentro de mi investigación yo agrego una propuesta de trabajo para estas categorías, una propuesta de intervención, donde se pueda precisamente subsanar esas áreas que ellas manifiestan precisamente esa parte de que preescolar pues tome más importancia y que sus estrategias vayan más encaminadas hacia ellas, no tanto a primaria o secundaria, y la parte en la que a veces sienten que hay una cierta carga extra al momento de evaluar, precisamente porque no se han encontrado estrategias efectivas, porque al final se conjuntan muchas situaciones en las que ellas sienten que se vuelve una carga y dejan de tomarle el sentido que debería de tener la evaluación formativa. Sí, o sea, es interesante darnos cuenta que efectivamente, o sea, si
nosotros estamos trabajando bajo un sistema de diferentes niveles, haya a lo mejor ese rezago con respecto al trabajo que se desarrolla en preescolar. Finalmente, es educación básica y de alguna manera, como tú comentabas en un principio, es un nivel importante que fortalece las subsecuentes evaluaciones. Entonces, de alguna manera, sí es importante a lo mejor tomar en cuenta esta parte y sobre todo reforzarlo precisamente con este tipo de investigaciones. ¿Te parece si nos retiramos a una pausa cultural y regresando retomamos parte de la información que corresponde a esta investigación para desmenuzar un poco más lo que de alguna manera desarrollaste en ella? Sí, claro que sí, sí, gracias. Nos retiramos a una pausa cultural y en un momento regresamos. Estamos de regreso con nuestra invitada, Pamela Sánchez. Maestra, hablábamos antes de la pausa sobre la importancia del tema de la evaluación, de cómo de alguna manera ha estado un tanto olvidado en el nivel de preescolar, no tanto olvidado con respecto a que no exista, sino que no se le ha dado a lo mejor el énfasis que requiere y a lo mejor no tenemos esa fortaleza como nivel de saber aplicarlo como debe de ser. Cuéntanos, la investigación que tú realizas, nos comentabas que es de corte cualitativo, pero ¿cómo es que has empezado a desarrollarla? ¿Qué es lo que realizaron y cómo la llevas a cabo? Bueno, esta investigación, una vez que elegí el método cualitativo y que ya sabía que iba a trabajar un estudio de caso, pues de inicio fue todo el análisis, fue también la revisión de la bibliografía y el sustento legal, precisamente el artículo constitucional, el tercero, que habla sobre la educación, se vio también modificado y viene ahí una palabra muy importante que habla sobre calidad, donde yo también me tuve que basar para saber por dónde encaminar esto, ¿verdad? Porque al final hay sustento legal desde la Nueva Escuela Mexicana, desde el artículo tercero, y pues una vez que revisé todo ese sustento legal, esas bases, por así decirlo, pues de ahí me fui a diseñar algunas entrevistas para yo extraer precisamente mi tema que habla de las dificultades, pues extraer qué dificultades están manifestando ellas. Apliqué algunas entrevistas, bueno, diseñé el cuestionario, de manera que incluso desde el diseño del cuestionario retomé al autor Francisco Cisterna para yo poder encaminar esas respuestas y poder extraer lo que iba a ser sustancial para este análisis, puesto que estoy hablando de analizar esas dificultades para poder proponer algo, ¿verdad? Entonces, una vez que yo apliqué las entrevistas, pues las transcribimos, las analizamos, y Francisco Cisterna propone una triangulación de datos donde las respuestas se van triangulando con la teoría analizada y con el sustento, y entonces obtienes información de esa parte. Así fue el proceso que yo seguí para ir analizando esta investigación. Excelente. Y me imagino que, bueno, dentro de el desarrollo de la investigación, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con ella? Llevo alrededor de 2 años con esta investigación aproximadamente. Perfecto, entonces en este tiempo me imagino que te encontraste con algunos retos, sí. Que bueno, en este tipo de trabajo la investigación es una actividad que permite muchas oportunidades, pero también en el trayecto pues hay de repente obstáculos que nos impiden realizarlo como lo tenemos planeado y tenemos que modificarlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué retos encontraste a lo largo del trayecto? Bueno, de inicio yo creí que no iba a encontrar demasiados, puesto que el tema lo tenía muy claro desde un inicio, era identificar esas dificultades de evaluación en preescolar. Sin embargo, sí hubo unos retos a lo largo de la investigación, incluso cuando ya iba yo a aplicar las entrevistas, cuando ya me encontraba en el contexto real, era la mayor cantidad de retos que había, porque siento que las educadoras también, hay un punto en el que me desenvuelvo diferente cuando es para algo más formal
que cuando estamos en una plática normal, por así Claro. decirlo. Entonces es un reto porque en algún momento pensé que los resultados no iban a ser tan reales y que mi investigación no iba a tomar el rumbo que yo estaba esperando, que al final es parte de una investigación, a veces Claro. no se obtienen los resultados que uno quiere, pero sí me encontraba con el reto de buscarles la manera, por así decirlo, de que se abrieran, de que se involucraran, de que se interesaran en esta parte, pues para poder obtener un resultado mejor. Puesto que en pláticas naturales hay a veces más información que la que obtienes en una entrevista de, ok, te voy a entrevistar para este tema. Claro, Entonces, que se relajaran. ajá, entonces sí fue un reto porque sí quería que las respuestas fueran muy reales y a veces tuve que tomar información de ese ambiente natural, por así decirlo, del día a día, para yo poder incluso agregar alguna información, una bibliografía, incluso las reuniones que tenemos en el CETE, que al final creo que también fue una buena oportunidad, porque el hecho de yo trabajar los CETES mes con mes y que a veces desde la propuesta federal venía el tema de evaluación por tratarlo Claro. ahora sí que de manera obligatoria, por así decirlo, me permitía extraer información de ahí y poderla yo incorporar al documento de una manera pues más completa, por así decirlo. Sí, ya que es información de un contexto relajado, de un contexto natural, que de alguna manera les permite a las maestras soltarse, ¿sí? Y a lo mejor externar lo que una entrevista, pues... No se sienten con no la es tan- confianza de sí. decirlo, no, ¿qué tal que va a salir en su documento? Mejor le digo que todo está bonito, ¿verdad? Sí, no es tan simple, ¿verdad? A lo mejor para el entrevistado pues, no es tan sencillo poder dar una información que no sabe a lo mejor hasta dónde va a impactar. Sin embargo, bueno, supongo que parte de los antecedentes era informarles que la información sería Anónima. manejada de manera anónima, que va a ser manejada con cuidado y con todas las limitantes que se requieren, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, cuéntanos, ¿este fue el mayor reto o encontraste alguna, ya en la práctica y ya en el desarrollo de la misma investigación, encontraste alguna otra posibilidad que modificara, o sea, alguna circunstancia que modificara tu perspectiva que tenías de manera inicial? Pues creo que el reto era abrir también la posibilidad o la importancia de la evaluación en preescolar. Creo que también hay cierta comodidad y incluso podría salir hacia otro tema, el lado emocional, por así decirlo, la forma en la que influye la evaluación entre papás, niños y docente. Creemos que es un trabajo mero de la docente y entonces la responsabilidad cae sobre ellas y creo que ellas manifestaban también la importancia de la comunidad, de cómo la sociedad estamos viendo la evaluación, de lo difícil que es romper ese paradigma para nosotros poder aplicarlo de la manera en la que deseamos. Entonces yo decía, bueno, me voy hacia cómo se trabaja la evaluación en preescolar o me voy simplemente a identificar las dificultades. Entonces un reto era como centrarme exactamente en lo que yo quería buscar para no tomar como otras ramas emergentes, porque realmente la evaluación te puede dar hacia muchos rubros, entonces es complicado centrarte bien en lo que tu propósito, tu objetivo general te está indicando. Y finalmente, con respecto a los hallazgos que encontraste, cuéntanos, ¿qué resultados se obtuvieron? Bueno, una vez que ya analicé los resultados, lo primero que encuentro es que las educadoras no desconocen el tema de la evaluación formativa, saben que se evalúa un proceso, saben, pues son las meras conocedoras del desarrollo de los niños, saben cómo se desenvuelven los niños, saben que la edad es complicada, entonces siento que los cursos sobre vamos a hablar qué es evaluación ya no funcionan porque ya saben qué es. Claro. Lo complicado es aterrizarlo en el nivel práctico, hacerlo desde la planeación, intervenirlo, por así decirlo. Entonces, conocen perfectamente el concepto, saben de qué se trata, saben la propuesta, pero al momento de aplicarlo es donde surgen las primeras complicaciones, donde también se desconectan entre lo que los papás están esperando que logren. Entonces, ellas manifiestan como una ruptura en lo que yo sé y en lo que yo aplico, porque se vuelve hasta cierto punto complicado satisfacer necesidades, ellas lo mencionan como necesidades administrativas, necesidades familiares y necesidades propias de docente y las necesidades del niño. Entonces, esos fueron los principales hallazgos, que el tema
es dominado, por así decirlo, saben lo que es, pero que al momento de aplicarlo surgen las dificultades y que lo ven como una carga administrativa. Sí, no deja de ser una labor difícil el asunto de incluir la carga administrativa, de distribuir la carga administrativa de los docentes. Sin embargo, como bien dices, pues de alguna manera ellos tienen que tener esa posibilidad de discriminar entre lo que implica carga administrativa, entre lo que implica trabajo al interior del aula y trabajo precisamente previo, ¿no? Sí, sí, todo es un trabajo que muchas veces dicen ellas es extra porque yo estoy con los niños 3 horas y tengo 3 horas para yo trabajar con ellos y al mismo tiempo evaluarlos y después llenar un reporte para administrativos y luego un reporte para papás. O sea, para ellas esa es la parte complicada y eso fue uno de los hallazgos que a mí me parecieron más importantes porque al final pues basar una propuesta en esa parte es compleja porque pues sigue siendo su función, sigue siendo su labor y tampoco se puede dejar de lado simplemente porque a veces represente una carga. Entonces, ese fue también un reto, o sea, empatar una propuesta en la que pueda subsanar estas áreas, porque al final son áreas personales y son 4 docentes que tienen personalidades, formas de trabajar diferentes, pero que al final están sintiendo lo mismo entre ellas 4. Claro. Y que al final del día, de alguna manera, la propuesta de intervención pudiese surgir a partir de esta parte, como tú comentabas, de esta parte emocional que ellas tienen que trabajar para poder solventar a lo mejor la preocupación de poder hacer un trabajo completo, ¿no? Sí, como el querer, pues no dar gusto a todas las partes, sino dar resultados a todas las partes, que al final es lo que ellas quieren, pero pues para ellos lo más importante son los niños. Entonces sí fue interesante esa propuesta, incluso se comentaba o se hablaba sobre que una propuesta también abarca otra investigación, lleva otro proceso. Sin embargo, yo lo dejé como mera propuesta, pero que al final tengo la posibilidad de trabajar y que sí me gustaría a lo mejor en un futuro darle continuidad precisamente por la función en la que me encuentro. Excelente, ¿no? Pues te felicito, Pamela, es un gran aporte al campo del conocimiento y de alguna manera, como tú dices, a lo mejor es el preámbulo para una futura investigación. Entonces, te deseamos mucha suerte en tu presentación de protocolo, sabemos que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Después, si continúas dándole seguimiento a la nueva investigación, pues nos gustaría que nos vinieras a platicar qué resultados obtienes y qué es lo que de alguna manera ofrece también al campo del conocimiento. Y si te interesa participar dentro de nuestra red de investigadores, pues eres bienvenida para que puedas formar parte de ella y tener los beneficios que ofrece. Pues yo agradezco mucho la oportunidad y claro que sí, en un futuro espero estar aquí nuevamente. Gracias. Bueno, gracias a ti. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala. Los esperamos la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Hasta pronto.